Grabando. Pues nada, muy bien. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros en este taller sobre Erasmus Plus, Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad que organizamos dentro de la Semana Europea de la Juventud 2021 en la oficina Eurodes Albacete del Centro Joven del Ayuntamiento de Albacete. Con nosotros Pepe Moreno, tallerista, experto, amigo, que nos va a dedicar su precioso tiempo a contarnos pues estos dos programas que hemos mencionado, porque son novedad ya que empieza un nuevo intervalo de 7 años y bueno, pues hay novedades que nos va a contar sobre este tema. De acuerdo, Pepe, cuando quieras. Vale, bueno chicos, buenas tardes. Me oís bien, ¿no? Porque Paco decía antes que no me veía bien. Bien. Perfecto. Vale. Bueno, antes de nada deciros que está con nosotros Luis, que es un joven del pueblo de Ciudad Real, que nos va a contar su experiencia, aunque de momento no está en pantalla, pero bueno, ya entrará cuando pueda, que el pobre estaba comiendo. Y entender que tenemos 1 hora y 3/4. De la hora y 3/4 quiero quitar media hora para que hablemos mucho con Luis, con lo cual nos queda muy poco tiempo, fijaros, para hablar de 2 programas extensísimos. Por eso decía yo al principio que casi es más seguro, o sea, sería más aprovechable que me dijerais qué queréis, vamos a hablar de todo, pero muy rápidamente, y profundizamos en aquello que queréis. Es decir, ¿qué más os interesa? Yo sé que Israel y María José son del Ayuntamiento de Arroyomolinos, quiero recordar. Sí. Sí. Lisbeth es de la Federación de Scouts Católicos de Castilla-La Mancha. Borja, ¿de dónde eres? Yo soy de aquí de Albacete. Pero como interesado Por particularmente. conocer un poquito más el tema de la gestión de los proyectos. He participado, he sido participante, pero no. ¿Pero en alguna asociación? Sí, en Portugal. Pero no, pero tú en Albacete tienes alguna asociación o algo. No. Vale. ¿Y Kenia? Hola. Yo soy de un pueblo de Toledo y bueno, era por informarme, por conocer. ¿De qué pueblo? De Villacañas. Ah, de Villacañas. Bien, O sea, que somos minoría los de Albacete. Me cago en todo. Sí, y bueno, ¿y Mónica? Yo sí soy de Albacete. Sí. Ole, Mónica, muy bien. ¿Perteneces a alguna asociación? No, yo estoy estudiando un doctorado y bueno, como no tuve la oportunidad de hacer un Erasmus durante la carrera ni durante el máster, pues me he interesado ahora, no sabía que se podía y he recibido una plaza para hacer un Erasmus en Madeira. Entonces, Toma. bueno, pues también, pues por conocer un poquito más. Me ibas cayendo bien, pero no sé ya si me caes bien. A Madeira, ¿no? Se va a Madeira. ¿Pero es un Erasmus de la universidad o qué tipo de Erasmus? Sí, de la De universidad. la universidad. Sí. Vale. Bueno, esto no tiene que ver con la universidad. No, nada, esto es otro tipo de orgasmus. Sí, todo lo contrario, todo lo contrario. Bueno, Paco, que se está grabando. Bueno, os cuento. Yo voy a compartir pantalla. Hola Luis, buenas tardes. Bueno, si queréis, Luis se puede presentar también porque se va a poner a escuchar, pero luego va a hablar de su experiencia. ¿Vale? Luego te presentas, que no tenemos tiempo. Venga, voy a empezar a compartir pantalla. Mira, Pepe, una cosica. Especialmente para nuestros jóvenes que vienen simplemente por conocer algo, pero también por Lisbeth o por quien sea, si queréis en el chat escribir de qué cositas queréis que Pepe vaya viendo. Y yo se las voy contando, ¿vale? Sí, y si no, conforme vayamos llegando, si no me decís qué interés tenéis en qué acción concreta, pues yo voy a pasar muy, muy de largo. Entonces, no tengáis ningún apuro en pararme, porque vuelvo a deciros, fijaros en la pantalla. O sea, la pantalla no es un programa europeo, estamos hablando de 2. Y estamos hablando de un montón de posibilidades, un montón de acciones que llevan dentro. Y cada una es un mundo. Entonces, en el caso no es lo mismo un joven particular que puede aprovechar a nivel de cuerpo europeo de solidaridad con un voluntariado que un ayuntamiento que puede hacer intercambios, que puede hacer trabajadores juveniles o que puede hacer proyectos de actividades juveniles. Entonces, paradme allá donde queráis, pero
lo que os he dicho antes, tenemos prácticamente una hora y no es el tiempo que tengamos, es que yo me enrollo mucho. Así que os pediría que me interrumpierais cuando quisierais, ¿vale? Vale. Bien, como digo, son 2 programas los que tiene Europa para los jóvenes en el ámbito de la educación no formal. Por eso decía que no tiene nada que ver con la universidad. O sea, ahora mismo lo que es Erasmus, que es uno de los programas, estamos hablando de que dentro de todo ese espectro, que es todo esto, hay una parte que es esta rosita roja, que es juventud, y es el 10% del presupuesto. El resto va destinado a la universidad, a centros educativos, a educación de adultos, al deporte, a la formación profesional, con lo cual nos tenemos que quedar única y exclusivamente en el ámbito que trabajamos, que es juventud. Y a partir de ahí, pues ya tenemos una serie de acciones. Entonces las voy a pasar muy por encima. Y luego está el Cuerpo Europeo de Solidaridad. El Cuerpo Europeo de Solidaridad que también tiene sus posibilidades a nivel de entidades, como ayuntamientos, organizaciones y como individuales. Y los jóvenes que quieran hacer voluntariado. Entonces, hay muchas cosas que se pueden contar, pero creo que os voy a remitir a Paco. Es decir, deciros que en los programas europeos hay una agencia nacional en España, que en este caso es el Instituto de la Juventud de España, que está en Madrid, pero que trabaja en colaboración con todas las comunidades autónomas, que lo sepáis porque es allá donde vamos a tener que presentar los proyectos. No los jóvenes individualmente, pero sí las entidades, ¿de acuerdo? Y bueno, que esto es la parte de la educación no formal, que eso que quede muy claro. Yo me imagino que ya sabréis lo que es la educación no formal y la educación informal, que son las posibilidades que te dan estos programas. Participar en programas, en proyectos que te desarrollan de manera personal, a nivel formativo, te da competencias, habilidades y al final también tiene su certificación. Entonces, bueno, de todo lo que es Erasmus, fijaros que cada vez que vamos acercándonos, nos vamos acercando a un montón de posibilidades. Y un montón de posibilidades que en vuestro caso, pues vamos a pasar por encima. Mirad, todo lo que veáis aquí, este dibujito, ¿lo veis? EACEA es la agencia ejecutiva que se gestiona en Bruselas. Entonces, esos proyectos se presentan centralizados. Estas acciones son centralizadas, con las cuales la vamos a pasar por alto porque vosotros todavía, salvo que el Ayuntamiento de Arroyomolinos tenga alguna experiencia, ¿no? No. De hecho, estamos un poco más para a ver en qué manera podemos iniciarnos en todo este tipo de acciones y sobre todo intentar mediar con jóvenes que se interesen en, como puede ser Borja o no sé si, bueno, los 2 compañeros que estaban aquí, pues ya que no tengan que ser ellos mismos, sino que a través del ayuntamiento podamos mediar para facilitarles y para facilitárselo. Bien, pues entonces, todo lo que sea ir a Europa es un paso más, o sea, un paso mucho más allá de lo que los que estamos aquí pretendemos hacer. Entonces, nos tenemos que centrar en todo aquello que ponga ANE, que es Agencia Nacional Española, es decir, que se gestiona en España, que el dinero está en España y está descentralizado desde la Comisión Europea. Y por eso tenemos las más importantes, porque son las que mejor dotadas están económicamente, que son la movilidad de las personas, y dentro de la movilidad de las personas es las 3 acciones dirigidas a movilidad, es decir, viajar, trasladarse, pero esta actividad de participación juvenil no necesariamente tiene que tener movilidad, que esa es importante, sobre todo para aquellos que están en una organización, un ayuntamiento y que no tienen socios o no tienen experiencia de tener un socio en el extranjero. Aún así, luego veremos que también existe la posibilidad de encontrar esos socios. O sea, el programa tiene todo preparado y tiene todas las herramientas para que la gente pueda presentar proyectos y que tenga la posibilidad de encontrar socios, porque si no, entonces no se llevaría a cabo el programa. Lo primero, el más antiguo, son los intercambios juveniles, ¿vale? Lo vamos a pasar por alto. Intercambios juveniles precisamente porque es el programa que invita a los jóvenes a descubrir nuevas culturas, a descubrir nuevos valores, descubrir otra forma de vida y es educativamente el que más, bueno, aparte del cuerpo europeo, el voluntariado, el que más efectos hace con los jóvenes. La tolerancia, las habilidades sociales, en fin, un montón. Y por eso se financia el intercambio juvenil. Voy aquí, no lo oís. Es un ejemplo de intercambio juvenil. Este sí que le vamos a hacer un poquito más, para que lo conozcáis un poquito más detenidamente, porque se puede aprovechar mucho. I believe this program is probably one of the best things that has happened to me in my life.
You make a lot of new friends, gain confidence, you experience new cultures. Le mie aspettative e le mie speranze erano di conoscere nuove persone e migliorare il mio inglese, que ya conoscevo, ma migliorarlo e farlo diventare sempre meglio. Elegí este programa porque me propuse intentar estar fuera de mi casa sin mi familia durante un periodo de tiempo. Somos 5 culturas diferentes, 5 idiomas diferentes, pero no es que sea un aspecto negativo, en realidad es algo positivo porque es una oportunidad para aprender. E appunto l'idea del progetto è quella di sviluppare queste soft skill, dalla confidenza in sé e negli altri, la capacità di interagire con culture diverse, la fiducia in se stessi, il mettersi in gioco attraverso giochi, attraverso le arti di strada soprattutto, quindi attraverso la clownerie, la giocoleria e le arti acrobatiche. Clowneriassa täytyy jossain määrin tulla ulos mukavuusalueelta. Siinä täytyy uskaltaa olla naurettava, uskaltaa epäonnistua myös hauskalla tavalla, nauraa itselleen, nauraa muille. Ho imparato a stare tra le altre persone come sono io e non a mettermi o nascondermi dietro un'altra persona, e ho imparato a essere molto aperta con gli altri ed è la cosa più importante. Creo que somos totalmente iguales, pero diferentes en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, pero en cuanto a lo que es la persona, no, para nada. You learn a lot more about your European neighbours and you feel more part of the European community. My greatest moment would have to be last night on the stage when we all came together. It was like a climax of this exchange. There was a great energy behind the stage, all the hard work we put in, all the friends we made, and we really showed that on the stage. Abbiamo visto tantissimi ragazzi che grazie agli scambi, ai training di Erasmus e di Youth in Action sono cambiati, cresciuti, hanno preso strade completamente diverse. Chi ha iniziato l'università e non voleva farla inizialmente, chi è partito per un anno di EVS senza prima sapere nemmeno cosa fosse Erasmus o non sapere l'inglese, però solo per il fatto di aver conosciuto una realtà diversa ha deciso di provare e di mettersi in gioco. Fijaros, el primer programa que yo os aconsejaría siempre es hacer un intercambio, ya sea municipal, ya sea una organización, una entidad, incluso un grupo de jóvenes, porque esto no hace falta que tengas una organización, o sea, un grupo de jóvenes que no está reconocido como asociación puede presentar un proyecto de intercambio, con un mínimo de participantes, que ahora lo estáis viendo ahí, y no es necesario ni mucho menos tener una asociación detrás, es decir, un grupo de amigos quiere y se puede hacer. Se tiene que dar de alta, como con cualquier asociación, dentro del sistema que tiene la Comisión Europea para reconocer a los grupos, a las entidades, y puede pedir un intercambio juvenil. O sea, en ese sentido es muchísimo más fácil. No tener que tener una organización detrás reconocida para que tú puedas presentar un proyecto. Y hacer un intercambio o hacer otro tipo de proyectos. En este caso sí que está abierto el tema de hacer intercambios juveniles. ¿Cuánto nos hace falta? Bueno, los días que duran las actividades entre 5 y 21, con viajes aparte. El número de participantes entre 16 y 60, contando los dos grupos. Es decir, como mínimo en un intercambio conviven jóvenes de 2 países. Entonces, si el grupo es de 16, pues tiene que haber 8 y 8 de uno de cada país. O sea, 8 de un país y 8 de otro. ¿Que son 3 países? Pues como mínimo 16, pues podemos tener 6. 6 por 3, 18. Y si es 60... incluso ya ahí a partir... Normalmente no se suele hacer intercambios tan grandes, salvo que sea un intercambio pues de eso, de 7 8 países, pero lo normal está en torno a 25, 30, depende también del número de participantes, del número de países. Y bueno, los proyectos tienen una duración, entre 3 meses y 24, porque tiene que haber una preparación y una ejecución y una evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los jóvenes no son meros espectadores, o sea, los jóvenes no llegan, se apuntan a una lista que nos pone el ayuntamiento, lo digo porque hay un ayuntamiento o cualquier entidad, y llegan el primer día y se montan en el avión. No, los jóvenes tienen que estar participando desde la fase de preparación, es decir, que se impliquen en el proceso y que se impliquen en asumiendo responsabilidades a la hora de hacer actividades.
Y bueno, esa es la parte, digamos, de educación no formal. Yo siempre aconsejo que si uno va a hacer un proyecto de intercambio, fijaros que de una actividad de 8 o 10 días se te puede convertir en un ayuntamiento de una actividad de 4 meses. ¿Por qué? Porque los tienes 3 meses haciendo actividades, preparando todo. Aparte que te quitan la responsabilidad y son ellos los que lo desarrollan, lo ejecutan, lo preparan y lo ejecutan. Entonces, eso es, ahora mismo hay cantidad de experiencias municipales y de entidades que trabajan de esa manera los intercambios porque es lo suyo y realmente enriquece muchísimo más, porque cualquier detalle que sale mal, evidentemente es un error del propio participante, es decir, es un propio error suyo, que se ve de manera diferente que cuando tú eres un mero beneficiario o cliente, por llamarlo de alguna forma. Bien, bueno, lo que no es un intercambio, pues básicamente lo clásico. A ver. Bueno, que los viajes de vacaciones, otra cosa es que lo hagamos en época de vacaciones, que es lo lógico, ¿no? Intercambios escolares, porque para eso ya está la otra parte de Erasmus, competiciones deportivas. Lo que no quiere decir es que nosotros seamos una asociación deportiva y podemos hacer un intercambio de deportes, porque el deporte, como el teatro, como el ocio y tiempo libre, es una herramienta. Entonces podemos hacer. Lo que no podemos hacer son competiciones. Y fijaros, esta es la financiación, que es bastante interesante, sobre todo a partir de este año, porque en otros años nos daban el billete de avión, o sea, el coste de transporte que está aquí establecido en función del kilometraje, fijaros, y 34 euros por persona y día. Con esos 34 euros tenías que pagar todo. Ahora no. Ahora este año te van a dar además 100 euros por participante. Eso supone que si tenemos 20 participantes tenemos 2.000 euros para organizar las actividades. Si hay que pagar monitores, si hay que pagar autobuses durante la actividad, etcétera, etcétera. Y el resto, 34, es para la estancia, para el alojamiento, para la alimentación. Todo eso es lo que te corresponde. Y de todo lo que se te da, tú puedes utilizar el dinero como quieras. ¿Vale? Si te ahorras en el billete de avión porque te han dado 275 y has cogido un bajo coste, te cuesta 100 por participante, fijaros, ese dinero lo puedes utilizar en el intercambio. Ya sea en el alojamiento o en mejor comida o en mejor actividades o en lo que sea. Pero las partidas son perfectamente utilizables en un sitio a otro, con lo cual el apoyo es interesante. Si tuviéramos jóvenes con menos oportunidades, también nos darían otros 100 euros por participante. Y los jóvenes con menos oportunidades no solo estamos hablando de jóvenes con discapacidades, estamos hablando de jóvenes en riesgo de exclusión social. Jóvenes que el riesgo de exclusión social podría ser de fracaso escolar, por ejemplo, o jóvenes que tengan algún tipo de problemática o sencillamente, aparte de la discapacidad, yo qué sé, pues, inmigrante, que aunque no tenga ningún tipo de necesidad, pero no deja de ser un joven al que tenemos que integrar, refugiados. Esas personas son prioritarias. Y como cualquier joven, que tenga esas necesidades especiales, el programa, además, si tuviera una necesidad especial, le financiaría al 100%. Es decir, un joven con discapacidad necesita un autobús especial, necesita una persona de apoyo, 4 personas de apoyo, lo que necesite, lo importante es que ese joven pueda participar. ¿Vale? Y en esa la financiación es al 100%. La justificación de este tipo de proyectos es muchísimo más sencilla de lo que parece. Porque realmente no tienes que justificar. A ver, en España tú estás obligado a tener las facturas, ¿vale? Pero estás obligado a tener las facturas, pero ellos no te lo van a pedir, salvo que la financiación sea un 100%. En este caso, el apoyo a la inclusión es por porcentajes, entonces sí tienes que justificar, porque si no la gente diría, necesito 5.000 euros para este joven, y luego te gastas 2.000, vale, pues vas a tener que justificarlo, porque si te has gastado 2.000, esos 3.000 que faltan no te los van a dar. El programa adelanta el 80% y después cuando tú liquidas te abona el 20% restante o lo que haya justificado, ¿vale? Para eso es esa liquidación final. Hay más costes excepcionales que no están puestos aquí. Estamos hablando de los visados, las vacunas, todo eso. También, incluso la PCR, que ahora lo tenemos en mente, también estaría financiado como costes excepcionales. En el caso de que tú tengas que ir a un país y resulte que necesitas hacer la PCR, te lo financiaría como coste excepcional, ¿vale? Eso en cuanto a intercambios. Si nos vamos a trabajadores en el ámbito de la juventud, pues la cuestión es totalmente distinta, pero el funcionamiento es el mismo. Es decir, estamos hablando que hacemos intercambios para la educación no formal de los jóvenes,
ahora vamos a cuidar, vamos a formar a los que trabajan en el ámbito de la juventud, porque al final el beneficiario último va a ser el joven. Entonces, estos trabajadores juveniles pues, pueden hacer intercambios de formación con otros trabajadores juveniles de otros países. Ellos se trasladan o hacen actividades o bien en España o bien fuera y organizan todo tipo de actividades que sean formativas, entre las que encontramos los cursos de formación o un seminario, o talleres, o la creación de redes o visitas de estudio. Son diferentes tipos de actividades que yo no voy a entrar en el detalle, pero cualquier actividad que se os ocurra hacer donde jóvenes trabajadores juveniles puedan intercambiar experiencias, puedan intercambiar conocimientos o materiales didácticos o elaborar materiales didácticos de este tipo de actividades, estaría. Por ejemplo, en creación de redes, para que veáis un ejemplo, la creación de redes, tú quieres juntar, aquí en Castilla-La Mancha se han hecho varias, juntas a diferentes entidades que no han hecho nunca un intercambio juvenil y las juntas con diferentes entidades de otros países y los sientas durante 4 días a preparar proyectos, a conocer Erasmus, a conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad y los sientas en una mesa durante 4 días a trabajar sobre ello, y eso es, en definitiva, crear redes, crear futuros proyectos de los programas. Lo que se llama, nosotros en el programa antes se llamaba seminarios de toma de contacto, ¿vale? O, por ejemplo, un trabajador juvenil de un ayuntamiento, de una asociación, se quiere ir a otro país a ver cómo trabaja en otro ayuntamiento, se llama una visita, perdón, se llama un job shadowing, es un intercambio de experiencia práctica. Y se puede ir desde 2 días hasta 2 meses, el tiempo que quiera. A ver, normalmente eso supone una persona, 2 personas como mucho, que no es lo mismo que un curso de formación que son 14, 15, 20, 25, los que sea. Entonces, ese tipo de actividades están dentro del programa. Los proyectos, pues igual que los intercambios, se tienen que presentar en la agencia nacional. Si el proyecto se va a hacer en España, se presenta aquí. Y si va a hacer fuera, lo suyo es que lo presente el socio del país donde se organiza. Si queremos ir a Francia de intercambio, pues serán los franceses quienes presenten el intercambio. Y en ese proyecto incluye todo. Incluye el alojamiento, incluye los viajes. Si imaginaros que van de Italia también, pues ellos tienen que incluir en ese proyecto el traslado de los italianos allí, el traslado de los españoles allí y la estancia para los 3 países. ¿Vale? Eso tiene mucha experiencia Luis, que luego nos hablará de los intercambios que ha hecho. Y bueno, también tiene experiencia en trabajadores juveniles, que hemos visto en la encuesta inicial que os hemos hecho, a ver qué os interesaba más. Pues Luis, entonces le vais a poder preguntar, bueno, la parte práctica, que para eso está. Sí, porque Y Pepe, entonces, perdona que te corte, porque un poco por Kenia o por Borja, me gustaría que en algún momento pues también Luis o incluso tú y yo que hemos participado intentemos poner el filtro de, a ver, pero yo entonces como joven, pues yo como joven me tendré que montar en un proyecto que me ofrezca alguna entidad desde el inicio, vale, eso está claro, desde el inicio, la oferta, me apunto, etcétera, etcétera. ¿Y qué viví? ¿Qué pasó? Menos, porque realmente ¿qué sabemos del tema económico que tanto hablamos? Pues que pagó una cuota, ya está, que pagó una cuota. ¿Se enteró de alguna cosa más? Sí, posiblemente sí, pero me explico, Pepe, por hoy. Venga, sí, vale. la parte de no solo pensando en organizaciones, también los jóvenes ya han dicho que pueden organizar su propio intercambio, Claro. pero lo suyo sería encontrar esas entidades que estén cerca de su zona que organicen este tipo de actividades, o sea, que presenten este tipo de proyectos, porque no solo que lo organicen, sino que las tiene que financiar Europa. Generalmente no se pagan cuotas, porque el programa, como os habéis dado cuenta, tiene dinero de sobra, la entidad va a recibir dinero de sobra para financiar todos los gastos, incluidos los billetes de avión. Y bueno, existen muchas ofertas a través de los grupos de Facebook, a través de entidades que vienen organizando. Por lo que decía antes, porque hay muchas que se les aprueban los proyectos y luego se ponen a buscarlo con los jóvenes, ¿no? Pero esa es la opción. Y si no, lanzarse directamente como grupo de amigos, grupo de jóvenes, a su propio proyecto. Incluso aunque yo fuera mayor de 30 años, si mi grupo de amigos es menor de 30 años, pues yo como líder, el líder del grupo puede tener más de 30 años sin ningún problema. Entonces, me interesaría hacer un proyecto donde participemos con jóvenes de otros países y lo puedo organizar yo mismo, que tampoco es tan complicado, ¿no?
Bien, bueno, estas son un poco las actividades que se pueden hacer. Entonces va dirigido principalmente a aquellos que están en el ámbito de la juventud. Y aunque yo diga trabajadores juveniles, no quiere decir que tenga que tener un contrato de trabajo, ¿vale? Trabajador juvenil se considera un voluntario que hace labores de voluntariado con jóvenes, porque en definitiva, al final, el beneficiario es el joven. Perdona, sí. una pregunta. ¿Es necesario que sea intercambio a otro país? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los scouts católicos podrían hacer un proyecto con ASDE, por decirlo así, que son también scouts, pero no son católicos, no podrían. ¿Y hay un ámbito para eso? A ver, poder hacer un intercambio juvenil siempre que exista la presencia de un grupo extranjero. Ah, vale. Es decir, puedes tener a un grupo de ASDE, un grupo de Scout católico y un grupo extranjero. Vale. Si no hay un grupo que viaja, no hay intercambio, no hay movilidad, no hay transnacionalidad. Estos proyectos de momento son transnacionales. Entonces, a la fuerza tiene que venir gente de otro país o que tú vayas a otro país. Ya yendo tú a otro país, la transnacionalidad está clara. Pero si quieres organizar aquí y quieres hacer algo con otro grupo español, a la fuerza trate de otro grupo extranjero. Vale. Porque si no, no hay financiación. Porque al final lo que se traduce este tipo de educación no formal es un poco la educación en valores, educación cultural, educación, un poco de sentimiento europeo, que dicen ellos, y un poco tener la experiencia de vivir con jóvenes de otros países. Y eso te lo va a traer siempre un grupo de jóvenes extranjeros. O lo vas a vivir en un intercambio que tú vayas al extranjero. En este caso es diferente. Como os he dicho, los días no es igual que un intercambio. Porque tú puedes ir 2 días a visitar otro país, a visitar, hacer un job shadowing que he dicho antes, o una visita de estudio. Una visita de estudio es tú vas pasando por diferentes proyectos que se están desarrollando en ese país, porque en definitiva ver esas experiencias es aprendizaje. Los aprendizajes no se basan solo en la universidad, en un curso, en unos contenidos teóricos. El ver las experiencias prácticas a veces es mucho más aprendizaje que cualquier contenido teórico, porque teórico pues sabes que se te olvida. Pero la experiencia práctica que tú puedes ver cómo trabaja un ayuntamiento, cómo trabajan otros jóvenes, el tema de la drogodependencia. Eso al final dice, joder, pues estas experiencias las voy a aplicar yo en mi tierra. Y es mucho más práctico que cualquier contenido teórico. Entonces, por eso decía antes que hay muchas actividades posibles dentro de lo que son trabajadores juveniles. Y los participantes hasta 50. Es decir, no es lógico tampoco, un seminario a lo mejor sí puedes hacerlo de 50, pero un curso de formación, 50 ya dejaría de ser un curso de formación. Por eso depende del tipo de actividad. O un aprendizaje práctico donde tú te vas un mes no puedes acoger en una oficina, en unos talleres o en unos espacios de juventud a 50 personas, ni a 10. Pero a un par de ellos, 3 como mucho, sí que se puede hacer. Entonces, todo ese abanico uno lo tiene que justificar, ¿vale? Pero está totalmente justificado que es una experiencia práctica, o sea, que es un aprendizaje a través de la práctica. Y en esta la financiación es exactamente la misma que un intercambio, 100 euros por participante, apoyo organizativo, pero en vez de 34,61. Debéis tener en cuenta que en este caso los participantes tienen que ser mayores de 18. Y mayor de 18 puede ser hasta 60. Y eso quiere decir que con 60 años de edad, pues a lo mejor no le puedes meter en un albergue con literas, o a lo mejor no le puedes meter en un campamento, o a lo mejor no le puedes meter en una residencia. Tú puedes con ese dinero perfectamente alojarlo en un espacio más adecuado. Aparte de que, bueno, luego tú también tienes otra serie de con gastos añadidos. Si tú haces un seminario, a lo mejor haces un material didáctico. Tú haces un curso de formación, pues a lo mejor tienes que pagar a unos profesores que vengan para un tema determinado. Por eso el valor, el apoyo en este caso individual es bastante mayor que en un intercambio, que puede parecer apoyo para la estancia, 61 euros. ¿Es que come más uno de 60 que de 30? Pues no, pues come más el de 30 que el de 60. Pero un poco también es darle la calidad y también la calidad, no solo a la estancia, sino a la formación, digamos, a las actividades. ¿Vale? Bien, esta es otra formación que está ahí, no funciona esta página, en estos días no sé qué está pasando, la están cambiando, pero esta formación es interesante también porque son formaciones para trabajadores juveniles que organizan las agencias nacionales y que son gratis. Es decir, ahí puedes pinchar en convocatorias abiertas y vais a encontrar una oferta de actividades sobre diferentes temas. Obviamente vais a tener que saber algo de inglés,
en algunos casos a lo mejor otro idioma, pero principalmente inglés. Y la Agencia Nacional Española te paga el viaje y la Agencia Nacional donde se organice eso, esa formación, te paga, corre con todos los gastos de alojamiento, actividades, manutención, etcétera, etcétera. Y son sobre temas determinados, ¿eh? Son actividades organizadas por la Agencia Nacional que se canalizan a través de Salto. Salto Youth es la plataforma que tiene el programa Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad de apoyo a las agencias nacionales en el ámbito formativo. Y está muy bien, yo os invito a entrar, porque además hay muchos materiales, muchas herramientas y muchas, también en esa página se buscan los interlocutores. Se puede buscar ahí. Una pregunta, Pepe. Sí. ¿En ese programa yo tengo que pertenecer a una organización para poder participar o puedo participar de manera individual? No, puedes participar de manera individual. Obviamente, si tú tienes intención o tienes experiencia, porque has dicho que has hecho cosas y tal, y tienes intención de hacer algún tipo de proyecto, ten en cuenta que en este tipo de actividades lo que ocurre es que llegan, como mucho, 2 participantes por país y a lo mejor se juntan 10 países. Entonces, lo bueno de este tipo de actividades no es que voy a aprender de esta formación, es que además de esta formación voy a aprender de otros 18 participantes más que me van a contar sus experiencias. Pero además esos 18 me voy a llevar el contacto con el que puedo hacer cosas. O sea, lo que enriquece ahí realmente es facilitar la relación entre estos trabajadores juveniles, porque de ahí salen muchos cursos, muchas actividades, muchos proyectos, ya sea intercambio, voluntariado europeo o ya sea trabajadores juveniles, ¿sabes? Entonces, son bastante aprovechables en ese sentido, y además ya digo que es que no cuestan, lo paga la agencia. El procedimiento es solicitarlo y al final todo el proceso llega a la comunidad autónoma, porque la Agencia Nacional la componen los departamentos de juventud de las comunidades autónomas y este departamento es el que te propone, ¿vale? Entonces, bueno, si estás interesado en alguna ocasión, pues intenta contactar con ellos para decir, oye, que estoy intentando hacer un proyecto, me gustaría participar en una TCA, se llaman TCA, Training Course. Vale. Y bueno, pues un poco para que te propongan, ¿no? No sé si Luis al final participó en alguno, esto de la agencia, participan varios, y bueno, pues te traes muchos socios, ¿no? Realmente, Pepe, ¿tendrás que certificar tu inglés de alguna titulación? No, nadie te pide certificado de nada. Okay. ¿Es mucho una prueba de nivel o...? Sí, si te admiten al final y te vas para allá y no sabes inglés, el que lo va a pasar mal eres tú. Ya, me imagino, pero digo, como supongo que puede haber demasiadas vacantes, al revés, puede haber demasiada demanda para pocas vacantes, pues habrá cierta competencia por asistir. No, de hecho en las solicitudes nunca se dice cuál es tu nivel de inglés. Se entiende que si quieres ir es porque sabes. Que sabes. Y bueno, ya ha habido casos donde se ha presentado gente que sabe poco inglés, pero el grupo hace piña. Algún conocido tengo que ha practicado esa experiencia. Claro, y el grupo hace piña y un poco le ayuda y tal, le integra, pero es cierto que nadie te pide el nivel de inglés, ya digo, porque de hecho yo he tenido la ocasión, he ido en varias ocasiones, mi inglés no es muy para allá y lo he pasado algunas veces mal, ¿sabes? Estamos en ese nivel, sí. Claro, entonces ya de hecho en otras he rechazado precisamente por eso, porque no, prefiero no pasar mal trago. Oye, pues al contrario, que... Pues es que... Estamos muy lanzados a veces y luego te das cuenta que pues tampoco sabía tanto. Sí, no, o al contrario, hay veces que te das cuenta y dices, joder, macho, pues me defiendo. Claro, sí. Es cuestión de decir, coño, es que no he tenido la oportunidad de empezar a salir fuera y empezar a hablar en inglés y al final acabar pensando en inglés. O sea, que somos en España somos muy pardillos en ese sentido, ¿no? Y hay veces que con el inglés de bachillerato te defiendes, ¿sabes? Había pasado lo contrario. Además llega un punto que cuando no llegas a partes que no sabes, buena capacidad para si no me lo invento y para adelante. Y surgen situaciones bastante divertidas porque al final, cuando te quieres entender, hasta que maneja inglés o tal, hace todo el mundo cointendente y hace buenas amistades, sí. Esto va un poco en proporción a la vergüenza. Sí, eso es, exactamente. Pepe, una pregunta. Como habías dicho que, bueno, en base a este programa no miraban, por ejemplo, solo de la titulación del nivel del idioma, o sea, ¿en base a qué criterios eligen a esas 2 personas? Pues principalmente a lo que he comentado antes, que tengas intención, que tengas intereses, que conozcas el programa,
que conozca el programa. Es decir, tú imagínate que Borja no ha pasado por aquí y llega y se apunta. ¿Tienes alguna experiencia? No. Si ni siquiera en algún momento tú dices, he estado en esta formación porque estoy interesado en hacer un proyecto, porque tengo un grupo de amigos, porque estoy en una asociación y queremos hacer un proyecto, pues evidentemente vas a tener menos posibilidades que alguien que ha pasado por aquí. Básicamente no es el tema del idioma, sino el interés, y para eso tienes que demostrar que efectivamente tienes un respaldo, tienes una trayectoria que demuestra ese interés, pues que has estado en una formación o que te has informado en no sé dónde, que tienes un grupo de jóvenes que quieres hacer esto, y bueno, en base a eso se intenta diversificar las solicitudes. Estoy hablando de 2 solicitudes para toda España, pero también hay que defenderlo. Si no pones nada, desde luego, a lo mejor te admiten, pero porque no haya habido solicitudes, pero generalmente suele haber. Entonces, poner todo lo que necesitéis, sobre todo la intención de hacer proyectos dentro del programa, y que eso, que habéis ya estado en un centro joven informando, haciendo una formación, una charla, lo que sea. ¿Vale? Bien, esta otra acción que es nueva y que es muy interesante porque no pide socios. Principalmente interesante para ayuntamientos, interesante para organizaciones. No pide socios, es decir, no necesitamos una transnacionalidad, pero puede ser transnacional si queremos. Pero básicamente el objetivo de esta acción es promover actividades que impulsen la participación juvenil y que impulsen actividades donde haya presencia de responsables en la toma de decisiones, encuentros, debates, campañas. Lo importante es fomentar la participación juvenil y darles a los jóvenes la oportunidad de no ser meros espectadores en una actividad, de no ser meros beneficiarios o clientes, sino hacerles partícipe de programas. Los sistemas de participación locales, los sistemas de participación regionales, o sea, consultarles. O sea, es un poco un cajón desastre, pero que el objetivo final llegue a impulsar la participación de los jóvenes. Bien tenéis que saber, creo que lo sabéis de sobra, que obviamente los jóvenes participan muy poco o nada, y más ahora en esta época. Entonces siempre ha sido una preocupación de la Comisión Europea el impulsarles, el motivarles a que sean partícipes de los procesos democráticos, los culturales, los deportivos, los locales, básicamente. Entonces, son muy buenos para un ayuntamiento, muy buenos para las organizaciones, y que además puedes enlazar, fijaros, podéis enlazar con intercambios juveniles, porque eso está dentro de la movilidad, porque nos permite. Si imaginaos que vamos a hacer un intercambio juvenil y lo alargamos con temas participativos, es decir, con objetivos que potencien la participación juvenil. Que ya de por sí un intercambio lo lleva, pero vamos a hacer diferentes actividades a lo largo del año, no solo una actividad de 10 días que es un intercambio, sino a lo largo de todo el proceso, para que los involucremos de una mayor manera. La diferencia de un intercambio, vas a recibir financiación para 10 días, y aquí vas a recibir la financiación para esa movilidad y además para esos meses de actividades que puedas tener. Y entonces, en ese sentido es bastante interesante. Puedes ir encadenando en base al mismo proyecto, puedes ir encadenando varias acciones, como puede ser la movilidad, como puede ser eventos, la participación de jóvenes, los eventos, sí, y enfocarlo todo dentro de un proyecto. Sí. Los puedes llevar a una movilidad local, donde los puedes preparar para la participación juvenil, luego llega el intercambio. O sea, hay una cantidad de actividades que puedes enlazar en lo que es un proyecto un poquito más grande que un mero intercambio. Y entonces eso da bastante opciones, porque además no necesitas, estamos hablando de intercambio, pero no necesariamente tiene un intercambio. Imagínate un campamento de verano o una actividad de verano, donde de 5 o 10 días. Entonces vas encadenando procesos participativos y haces uno final o intermedio. En fin, eso ya es un programa más amplio. ¿Que quieres hacerlo internacional? Mejor. Que viene a ser lo que es un intercambio. Pero básicamente, al final todo gira en torno a la participación activa de los chavales, que no sean los meros, que tengan la experiencia de ser algo más que un mero beneficiario, y que tengan esa dimensión europea, obviamente. Ahora vemos la cantidad de actividades que se pueden hacer. Claro, desde debates, consultas, campaña de concienciación, movilidades, encuentros, simulaciones. Las simulaciones por eso hablaba, la simulación de un parlamento o de un consejo local que no se está utilizando, los consejos locales o los consejos de juventud,
o llámese un consejo que lo hacen los ayuntamientos. El Día del Niño gobierna un día. Bueno, eso son simulaciones, no deja de ser una simulación de un proceso participativo democrático y entonces un poco también inculcarles. Pero cualquier tipo de actividad que vaya dirigida a impulsar esa participación puede estar dentro de un proyecto un poquito más amplio. Se invita a que se combine con las actividades online, ahora que ya ha venido para quedarse. O sea que realmente es bastante interesante. Y aquí tenemos la edad de los participantes entre 13 y 30 años. Y un proyecto nos puede durar 24 meses, es decir, nos puede durar hasta 2 años, con un encadenamiento de actividades, con un proceso de participación juvenil. ¿Sí? Y puede ser nacional o internacional, pero no necesitamos socios. O sea, es, digamos, la invitación a dar un primer paso para que después podamos hacer otro. Siempre vamos a intentar que a nivel local se mueva y después ya veremos. Y fijaos la financiación. Igual con intercambio, si tenéis una movilidad, es decir, un intercambio, y yo estoy hablando de una movilidad que de Albacete me lo llevo al albergue de Ruidera, eso es una movilidad. Y voy a recibir 34 euros por persona y día para la estancia. Luego el desplazamiento, que en este caso no llega a 100 kilómetros, pero existe esa partida de traslado. El apoyo y la inclusión siempre y 100 euros por participante. ¿Cómo que no llega a los 100 kilómetros? ¿Cuánto hay de Albacete a Ruidera? 120. Ah, bueno, pues entonces sí, recibiríais 180 por participante. ¿Has visto? Así que está con Pepe, ¿sabes, Kenia? Es que nunca he ido desde Albacete, he ido Claro, pero aún te queda el resto de cuando estabas de gestor ahí para la ANE, ahí mirando los presupuestos de la gente, ¿eh? Claro, claro. Y recortando, ¿no? Con la tijerica. Nada, esto hay, para los que no sepáis cómo se calcula esto, la Comisión Europea también tiene una herramienta que se llama Calculator y tú pones el punto de partida y el punto de ida y hay 1000 kilómetros. Pues en 1000 kilómetros me corresponde 275. Y no son 1000 kilómetros ida y 1000 kilómetros vuelta, no. 1000 kilómetros, 275 para la ida y para la vuelta. O sea, y ahí te lo dice muchas veces, pero vamos, sí que hemos tenido que vigilar algún listo. Apoya la inclusión. Fijaros, un proyecto que puede llegar hasta 60.000 euros. Justo, está indicando justo a mi compañero. Claro, porque puedes encadenar tantas actividades, estoy hablando de movilidades, pero fijaros que la gestión tienes 500 euros al mes. Si tu proyecto dura un año ya tienes 6.000. Y luego, si además vas añadiendo costes adicionales para actos físicos, porque los actos físicos, un seminario, una conferencia, un acto nacional, te dan 100 euros por participante. En el momento que hagas una actividad donde haya 50 participantes, tienes otros 5.000. Pero esto lo puede hacer también una asociación, no tiene que ser una entidad. Sí, una asociación, pero en ese sentido, si tú haces un proyecto participativo, y sí que es bueno que cuentes siempre con un ayuntamiento como respaldo por esos procesos participativos y sobre todo porque hay actividades donde hay que contar con los responsables en la toma de decisiones. Porque, yo invito siempre a que se incluyan debates, que era una antigua acción que se llamaba K3, que ya no existe y que estamos aquí hablando del diálogo de los jóvenes, el diálogo con los jóvenes. Entonces, incluir siempre a responsables en la toma de decisiones para que ese proyecto se vea que está apoyado con ese ayuntamiento. Incluso al ayuntamiento lo podemos meter como socio. O sea, uno puede, no necesariamente tiene que ser una asociación o una entidad quien presente esto, lo puede presentar el ayuntamiento en colaboración con el consejo de la juventud o el ayuntamiento de este pueblo con este otro, porque es una comarca y vamos a hacer un proyecto participativo comarcal. O sea que las posibilidades son enormes, como veis. Bien, bueno, pues fijaos que y luego la posibilidad de tener un coach, 137 euros día, pero el límite es ese. No quiere decir que al coach, que es el orientador, que es ese joven, ese trabajador juvenil que va un poco a dirigir el cotarro, se le pague por días. Sencillamente es un cálculo para que tengas un apoyo económico para asumir esta responsabilidad. Pero el proyecto, como veis, puede durar 24 meses, pero no vas a poder recibir más de 12. Es decir, aproximadamente unos 1.700 euros para que tú vayas teniéndolo ahí. Eso es lo que vas a recibir. Si tú dentro de los 60.000 le quieres pagar más, pues es tu problema. Pero eso es lo que a ti te corresponde como derecho a recibir. El gasto, tú puedes gastarte como quieras y donde quieras. ¿Vale? Bien. Más cosas. De todas estas 3 acciones, ¿quién puede presentar proyectos?
Pues veréis, de momento, ¿quién puede participar? Cualquier país, cualquier entidad, organización sin ánimo de lucro, local, incluso estamos hablando ya de personas, empresas con ánimo de lucro, con responsabilidad social corporativa, y lo que os he dicho antes, un grupo informal de jóvenes. Establecidos en un país del programa o un país asociado vecino. Pueden participar. Es decir, nosotros hacemos un proyecto y todos estos pueden participar. Y estoy hablando de jóvenes de Túnez, ya sea un intercambio, una formación de trabajadores juveniles. Estoy hablando de Túnez, estoy hablando de Rusia o estoy hablando de cualquier país. Participar. Cualquier país que esté dentro del programa, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿quién puede solicitar? Obviamente una entidad que esté establecida en un país programa. En este caso nosotros estamos establecidos, luego podemos, ya bien sea como grupo informal de jóvenes o como organización o como ayuntamiento. Hay 2 plazos, el 5 de octubre es el siguiente porque el otro ya se ha pasado, y para que un proyecto empiece a partir del 1 de enero. Es decir, si tu proyecto va a empezar entre el 1 de enero y el 31 de mayo, habría que presentarlo el 5 de octubre. Y digo empezar, y nuestro proyecto puede empezar el 30 de mayo. Y cuando digo empezar es preparar, ejecutar y evaluar. Luego las actividades, un intercambio, pues podrá ser en verano o podrá ser en octubre, pero el proyecto tiene una fase de preparación, que es donde a partir del cual se nos exige que al menos tengamos los jóvenes para que se involucren en el proceso. ¿Vale? Entonces, esto sirve para las 3 acciones, es el mismo plazo para todos. ¿Vale? Y los países con los que lo podemos hacer, pues tenemos 27 países de la Unión Europea, más 6 del programa, que son no de la Unión Europea, pero que tienen acuerdo. Cuando hablamos país programa es porque tienen agencia nacional, es decir, porque hay dinero, porque gestionan dinero de la comisión. Se ha llevado el dinero a esas agencias nacionales. El resto de países no son del programa, no tienen dinero. Por lo tanto, si queremos hacer un intercambio con Rusia, obviamente lo tendríamos que presentar en España para ir a Rusia. Para ir a Rusia. ¿Vale? Las cantidades que nos dan son diferentes en cada país. Entonces, lo que habéis visto ahí de 34 euros, pues para Rusia será diferente. ¿Y Pepe? Esos 34 son para venir a España. Sí. ¿Y si queremos ir a Palestina, podemos ir? Sí, quiero recordar que está por ahí. Sí, sí que pero está ahí, Palestina claro. no es un estado, ¿verdad? Pero la parte reconocida internacional, sí. Igual que la parte de Rusia, la parte internacional o Ucrania. Son 3 países que la parte que esté reconocida internacionalmente sí que se puede. Muy bien. Bueno, hablando de Palestina, creo que Luis se ríe, pero por algo. Sí, yo me río porque este verano debería de haber ido a Palestina. Bueno, hace ya un año que debería haber ido a Palestina. Pues tenemos varios proyectos con Palestina, pero... En un intercambio. Pero escucha, como ya hemos hablado, ahora si quieres, y son las 5 y vamos justitos, pues ya te dejo hablar. Bueno, como queráis. Sí, no, porque además ya ha acabado. No me he preparado nada, que yo siempre voy a... A la aventura. De hecho, como ha dicho Pepe, si tenéis preguntas, muchas veces voy a preferir que hagáis preguntas por no liarme por experiencias y demás. Pero bueno, voy a hacer un poco resumen de cómo la experiencia que tuvimos aquí. Yo, si os digo la verdad, no tuve la suerte, voy a decir, de haber conocido este tipo de charlas o conferencias en principio. Y de hecho siempre digo que conocí el programa muy tarde, porque lo conocí con pues, unos 23 o así, o 24, pudiéndolo haberlo conocido con 13. Pero bueno, básicamente me llegó como a probablemente muchos jóvenes que les llega, pues alguna asociación está buscando una plaza para cubrir y pues un amigo mío me invitó. Y yo quería viajar y quería hacer este tipo de intercambios y dije, pues me voy. Y tal fue que nos fuimos un grupo de herencianos, nos fuimos 8 herencianos, un grupo entero, y fuimos, qué casualidad, un grupo de Chipre, en el que también celebraban el carnaval de una forma muy especial. Estuvimos allí en carnaval y fue una experiencia tan grande, o sea, vimos que se pueden hacer tantas cosas, que dijimos, oye, esto en algún momento tiene que pasar en herencia, o sea, tenemos que traer estas oportunidades y este ambiente a que herencia. Se iba fraguando esa idea. Empezamos a participar en más, con la misma asociación que nos había enviado, empezamos a hacer algunas actividades locales y ya pues hablamos con juventud de aquí del pueblo y montamos una asociación juvenil. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer que si charlas, que si actividades
sobre el uso del plástico, sobre, pues, por ejemplo, sobre Palestina, sobre diferentes conflictos. Siempre, la verdad que todo el grupo éramos muy distintos, cada uno tenía un tipo de estudios. Pero bueno, pues si alguien quería hacer algo o concienciar sobre fármacos, por ejemplo, pues íbamos a los institutos y hacíamos talleres con la colaboración de los institutos y poco a poco íbamos desarrollando eso. Y al mismo tiempo íbamos participando en intercambios y algunas veces en cursos de formación poco a poco, que nos iban dando esas habilidades, tanto de ir en medio de una sala y hablarle a 30 personas. De hecho, eso no me lo hubiera imaginado nunca. Y eso que lo hice en la universidad. Pero el hacerlo con confianza, si no hubiera sido por los intercambios juveniles, yo no lo hubiera hecho nunca. O dirigir una sesión. Son ciertas habilidades no formales que nunca nos enseñan, pero que en este tipo de actividades y oportunidades las desarrollamos y además de una forma muy libre. Muy libre. Tengo imágenes, no sé si las podré compartir yo, pero bueno, más o menos para que mientras hablo, para que veáis un poco de lo que os estoy hablando. A ver si puedo compartirlas. Vamos a ver. Estás como administrador, o sea, Luis, estoy en tus manos. Bueno, entonces tengo todo el derecho. Todo. Vale, vamos a ver. Ahí estamos. Y bueno, básicamente ese fue el comienzo. A partir de ahí luego ya fue a más. Bueno, esto es un ejemplo. Va a estar todo un poco descolocado. Pero bueno, pues por ejemplo, esto fue una de las actividades que empezamos a hacer, las hicimos en Herencia, que era sobre la situación en Palestina, porque uno de nuestros compañeros había estado viajando en Palestina, o sea que no era nada especial. Pero poco a poco llevábamos esa participación juvenil que nos iba dando pues, la estructura, ¿no? El hecho de decir, estamos haciendo algo dentro del pueblo. Y a partir de ahí pues iban saliendo más ideas. Yo había estado en varios intercambios sobre refugiados, estaba estudiando profesores de español y me interesé mucho por el tema de los migrantes y los refugiados y empezamos a hacer una colaboración con una asociación de Austria. Y esto es un proyecto en Austria, que es una asociación que trabaja con refugiados, y empezamos a hacer una colaboración más estrecha, que los conocimos por un proyecto por suerte. Entonces, como nosotros teníamos una asociación también que trabajaba aquí con refugiados saharauis, las pusimos en contacto y empezamos a hacer actividades juntos. Íbamos nosotros a Austria y ellos vinieron aquí en verano también. Por ejemplo, esta actividad era sobre... No trataba sobre refugiados, pero los refugiados estaban incluidos dentro del proyecto. Era sobre cómo actuar en la sociedad a través del arte. La idea no era que alguien te dijera lo que tenías que hacer, sino que los facilitadores, por así decirlo, los trabajadores juveniles, nos ayudaban allí a juntarnos todos, a conocernos, que es muy importante, porque una semana es muy importante conocerse para trabajar juntos. Y simplemente nosotros dábamos unas ideas, un día nos fuimos en medio de la plaza, de allí del pueblo pequeño, que ya veis el sitio donde es increíble, y hicimos una actividad local que lo que hacía realmente no era si íbamos a traer a 50 personas o 100. Era el vernos a nosotros mismos, hacer una actividad que luego íbamos a hacer en nuestra propia localidad, que eso es lo que sucedió después. Los españoles lo hacíamos en Herencia, los austríacos lo hacían allí, los polacos lo hacían en Polonia, y así es como un efecto multiplicador que surge sin quererlo, que es lo más bonito de los... Tiene que haber un poquito de empujón por parte de los trabajadores juveniles, pero surge sin quererlo. Esta es otra charla de las que dábamos, pues, por ejemplo, pues de fármacos, de cualquier cosa que nos hiciera activar o que diéramos algo de información a otros jóvenes. Esta fue una de las primeras charlas de un proyecto que todavía estamos desarrollando, porque en los últimos años ha sido más costoso, y la que me hizo espaldas es Lourdes, que es una de las es miembro de la asociación. Ella tenía una cuenta de Instagram porque quería concienciar sobre el uso del plástico, y un día nos sentamos en una mesa, que es como siempre salen las ideas de Stick Commons y las de mucha gente, y dijimos, oye, pues si lo haces en medio de Instagram, ¿por qué no hacemos un taller? Pues te pones a hablar y dices, ¿cuánta gente va a venir? 10. Pues no, vino 50 personas del pueblo, pero gente de todas las edades. Y a partir de ahí, pues luego fuimos a otro proyecto, conocimos a gente de otros países y se formó un grupo con Lourdes y otras personas de otros países, otros jóvenes, que quieren desarrollar un proyecto sobre el uso del plástico. Entonces, poco a poco vas haciendo contactos, vas confluyendo con los intereses de unos y de otros y vas desarrollando este tipo de programas. Bueno, esto es otro intercambio, estos son los primeros intercambios que hacíamos cuando nos fuimos a Rumanía. Este proyecto era sobre aprender a aprender, que es muy importante y no lo vemos en la educación formal, el aprender a aprender. Y bueno, pues reflexionábamos sobre la manera de aprender y luego lo aplicábamos con gente joven.
de allí de Rumanía y más tarde aquí, en Herencia. Y esto ya sí que ya vamos no a nosotros a ser beneficiarios o colaboradores de proyectos fuera, como está diciendo de Rumanía y otros sitios, sino esto ya fue cuando nosotros decidimos implementar nuestro proyecto, que Pepe nos ayudó mucho, porque nosotros habíamos emprendido este camino sin conocer todo este tipo de charlas como estamos haciendo hoy, que te ayudan mucho a hacerlo de la forma correcta y en la dirección exacta. Y nosotros íbamos más de, vamos aprendiendo de esta experiencia, ahora este socio me explica esto, ahora encuentras también malas prácticas por muchos lados, encuentras buenas prácticas y te vas dirigiendo poco a poco. Y pues bueno, pues Pepe, yo iba allí, muchas veces a Toledo hablábamos y le decía, y esto y me decía, eso no se puede hacer, o eso no se debería hacer, mejor si lo hacéis de esta manera, los intercambios son de esta manera, como ha explicado ahora mismo muy bien Pepe. Y esto, por ejemplo, es la presentación del proyecto al pueblo. Nosotros teníamos un proyecto que era sobre la inclusión de refugiados, pero no era la inclusión de refugiados el objetivo, era que la participación de los jóvenes, que se estaba reduciendo en nuestro pueblo y en los pueblos de los socios, aumentara. Es decir, traer a los jóvenes o que el mismo pueblo conociera las causas y que se pudiera implicar. Aquí hicimos una presentación con el ayuntamiento, vino gente joven, vinieron padres, familias, profesores y demás. Y este fue el proyecto que se llamaba Youth Open Doors, que es La Juventud Abre Puertas. Vinieron chicos de Siria, de Irán, vino un chico venezolano de una asociación que conocemos en Toledo, participaron los chicos saharauis también de una forma secundaria porque eran menores, y también todos los de la asociación del Wali, que era la asociación de los refugiados saharauis. Y bueno, pues hicimos un montón de actividades de inclusión, como también que los propios participantes pudieran desarrollar actividades que luego implementamos en más de 200 chicos en la escuela de verano, para incluir cada vez más. Y bueno, eso fue un ejemplo. También hicimos una ruta por los molinos, hubo mucha participación y muchos voluntarios del pueblo que no estaban dentro del proyecto, pero que quisieron estar dentro cuando vieron todo lo que venía. Y cada día venían más. Claro, veías a 30 personas en Herencia que no hemos visto nunca, un grupo de 30 extranjeros por el pueblo, así. Y cada vez la gente te va preguntando y van viniendo. Madre mía. Bueno, el último proyecto, y no me enrollo más y ya os dejo preguntar. Este proyecto fue Youth Express Up, que también se hizo el mismo verano, pero este ya era con Active Commons. Teníamos un grupo de 2 o 3 personas dentro de la asociación que querían hacer un proyecto sobre sentimientos y la expresión de los sentimientos en frente de gente, o cómo me comunico un poco con otros y cómo me expreso. Y desarrollamos este proyecto. Lo escribieron junto con Bea, que era la socia polaca, y otros socios rumanos que ya habíamos trabajado con ellos en otros proyectos, y se desarrolló con un grupo de jóvenes de cada país. Entonces la idea era pues crear actividades, el poder expresarnos en frente de otros. Fue muy fuerte el proyecto. De hecho, si algo he aprendido, aconsejo que, aunque sean actividades de jóvenes, pero que haya profesionales algunas veces de forma secundaria, si tratas temas de este tipo, por ejemplo. No que actúen, pero que estén ahí por si acaso. Pero bueno, eso ya es seguridad y cosas organizativas y demás. Y bueno, por acabar de fotos, esto es, vamos a decir, la experiencia así más llamativa que voy a decir, yo creo, porque se viaja y se conoce a otras gentes. Y de hecho esto ni siquiera nos lo imaginábamos. En Anguila, que es una parte de Reino Unido, que está en el Caribe, pues conocimos una asociación que se llamaba Anguilla Youth Business, que es una asociación que tiene jóvenes, que trabaja el liderazgo en los jóvenes para crear empresas o para crear pequeños negocios, y a través de un socio rumano que teníamos desde hace ya 3 o 4 años, pues nos juntamos un grupo de asociaciones y de jóvenes, en este caso ya era de trabajadores juveniles. Y era un curso de cómo desarrollar el liderazgo en los jóvenes y en los trabajadores juveniles de nuestras asociaciones. Y ni siquiera nos imaginábamos que pudiéramos ir a Palestina o pudiéramos ir a una isla del Caribe a conocer una asociación así y a visitar dónde trabajaba, los negocios que habían hecho los jóvenes que están dentro de la asociación y así. Entonces vas recopilando buenas prácticas, vas experimentando por ti mismo y vas desarrollando unas habilidades que al final te van a servir no solo como trabajador juvenil o dentro de una organización, sino que muchas habilidades de las que hemos adquirido las utilizamos en otro tipo de trabajos, como ya sea profesor, como ya sea pues incluso la farmacia. Algunos compañeros, a la hora de hablar con
las personas mayores del pueblo lo utilizan perfectamente a la hora de comunicar sobre los fármacos. Bueno, esto es uno de los grupos, bueno, miles de grupos y bueno, también hacemos charlas constantemente en los institutos para que todos los jóvenes, a partir de los 16 y que todas las generaciones sepan que existe este programa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos 16 años, y yo creo que le ha pasado a todo el mundo, o 20, nos quejamos de todo. Y también decimos que bueno, los adultos no nos entienden, que no puedo hacer esto, no puedo hacer un skatepark, no puedo pintar, no me dejan hacer esto. Y nosotros a través del programa vimos que si quieres, sí se puede. O sea, ahí hay una persona escondida en tu pueblo o en el pueblo de al lado que te puede dar la llave a hacer lo que quieras, porque realmente el programa, sobre todo los intercambios juveniles, son para que los jóvenes hagan lo que quieran. Y se basan en eso, dentro de unos objetivos, obviamente, de la Unión Europea, pero que se centran básicamente en lo que los jóvenes buscan. Y es una llave increíble que te permite hacer lo que quieras. Yo se lo digo así en los institutos. Yo les digo, si queréis hacer un proyecto sobre la siesta, por así decirlo, que suena horrible, se puede hacer. Obviamente nadie va a hacer un proyecto sobre la siesta, o supongo, no sé, alguien a lo mejor lo ha hecho. Pero si los jóvenes quieren desarrollar cualquier tipo de habilidad o cualquier cosa, además tiene que partir de ahí. Nosotros vamos buscando grupos, hacemos actividades y cuando salen ideas les decimos, es posible, solo tenemos que seguir para adelante. Y bueno, miles de actividades y demás. No sé si me dejo cosas. Podría hablar tal vez de la parte organizativa, como la experiencia y demás. No lo sé. O puedo ya dejaros que hagáis preguntas porque he dicho muchas cosas. Y que tenemos poco tiempo. Porque a las 6, no lo he dicho al principio, pero a las 6 en punto, Luis y yo nos tenemos que ir, que tenemos otra charla en Campo de Quintana. Ahora que vemos los molinos. Entonces, bueno, voy a dejar que he dicho muchas cosas. Yo creo que es mucho mejor a veces preguntar que yo dé más información. Así que si cualquier duda... Además, yo responderé tal vez de una forma más informal. Porque... Es el papel por el que estás aquí, Luis. Claro. Ah, bueno, entonces perfecto. Yo lo tengo permitido, ¿no? Eso es. Sí, puedes contar lo bueno y hasta lo malo. Claro, hombre. Pero bueno, si hablas mucho de lo malo, a las 6 has acabado de trabajar. No, yo sé que tiene, a ver, si yo supiera que tiene alguna mala experiencia, que la tendrá, pero por suerte, las malas experiencias se convierten en los mejores aprendizajes. Sí. Porque al final es donde uno sabe dónde ha adquirido, pues eso, donde tiene que poner mayor énfasis a la próxima vez. Por eso los mejores aprendizajes son cuando te das un cabezazo contra la pared. Bien, sí. Bueno, si no tienes más fotos, por favor, ¿puedes quitarla de compartir? Sí, no, además... Para vernos todos. Tengo más, pero yo creo que tendrá Pepe más incluso, seguro. No, es que tenemos que hablar ahora del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que todavía nos queda un programa en un ratito. Le podéis preguntar, él empezó como joven, luchó contra la burocracia administrativa, antes había papeles, bueno, ahora ya todo está digital. Y es verdad que al principio pues tienes que tener mucho ánimo para hacerlo, pero ya una vez que has hecho el primero y has hecho dos, ya todo es mucho más sencillo. Yo mi consejo en cuanto a la burocracia es júntate con unos amigos que queráis hacer cosas y empezar, pues vas a Juventud de tu pueblo e intentas pues, que te ayuden un poco con los papeles para crear una asociación, si es lo que queréis, pero si puedes, intentar participar al principio. O sea, hay recovecos, hay espacios en los que, bueno, pues encontrarás una asociación a lo mejor de la misma zona o de la misma comunidad que te va a permitir luego también involucrarte en el proyecto, porque si la asociación es de Galicia, luego a la hora de participar va a ser más complicado a la hora de hacer cosas locales. Pero que no te vaya quemando mucho el tema de la burocracia, porque tal vez te pueda quitar la motivación. Entonces, pues participar en cosas, en proyectos y al mismo tiempo pues ir desarrollando tu propia acción local. Es un poco primero probar la tarta antes de poner a hacértela. Eso era lo que yo te quería preguntar, o sea, volviendo al origen de cómo empezaste, porque has dicho que conseguiste como una plaza en alguna asociación o algo, y cómo te enteraste de eso, cómo surgió. Hay grupos de Facebook, en Instagrams, en perfiles de asociaciones que
ya sea porque, como ha comentado Pepe, el proyecto esté hecho sin los participantes y luego se buscan los participantes, o porque pues, ha habido cancelaciones. De hecho, yo he ido a proyectos y he conocido a socios por ir en el último minuto. O sea, yo de volver de Rumanía o de Italia porque estaba trabajando y de que ver un post en Facebook y decirme último minuto y yo contactar con el organizador y decirme fío del organizador y me fui a 5 horas después. También tienes que tener mucho tiempo libre para hacer eso, tengo que decir. Y no cumple realmente pues, todas las expectativas del programa, porque la idea es que tú estés involucrado desde el principio en el proyecto. Pero hay veces que se cae un participante y hay que llenarle y bueno, y eso puede suceder perfectamente. Pero si lo buscan con tiempo, pues lo normal es que te impliquen desde el principio. Y de todas maneras, siendo de las zonas y demás, yo me pondría en contacto con las asociaciones. Por ejemplo, con Actis.com os podéis contactar. De hecho, hay algún proyecto que hay cancelaciones, sobre todo este año, porque a lo mejor teníamos un grupo y con todo lo que ha pasado, pues hace ya 2 años de algún proyecto. Entonces, pues algunas personas pues ya están trabajando o les ha cambiado la vida entera. Eso es lo que pasa algunas veces. Entonces, contactar sobre todo con las asociaciones cercanas que tenéis, porque va a ser con las que más vais a poder tener relación. O vais a poder investigar sobre ellas también, para ver cómo lo... Sí, qué es lo que hacen. Bien, muchas gracias, Luis. Siento que tenemos que seguir, pero si tenéis alguna pregunta y Luis va a estar aquí, si quieres. Sí, si no, incluso luego puedo dar el contacto y me podéis contactar. Eso es, sí. Lo puedes pasar por chat también. Vale, lo digo porque no me da cuenta de que he dicho que nos queda el cuerpo, pero nos queda una parte de Erasmus Plus que voy a decir muy rápido, que es la acción K2. La acción K2 va dirigida a proyectos algo más amplios. En este caso, pues los jóvenes en sí no pueden participar, sino son las organizaciones. Voy a compartir pantalla. Pepe, pero te pido por favor que recuerdes que hay chicas que a lo mejor les puede interesar, o a Borja, participar como voluntario en el CES. No se te olvide. Ya, por eso, no, si vamos a llegar ahí, por eso quiero pasar esto más por largo. Eso es. Más muy rapidito porque las K2, quitando a lo mejor Israel y su compañera, nadie más lo va a aprovechar. Nadie más, por eso lo voy a pasar por largo. Nada más que se menciona y fuera. O sea, eso es cooperación, que son acciones de varias organizaciones. Que yo es que tengo muchas ganas de colocar a Kenia y a Borja por ahí en un proyecto de solidaridad, por ahí Palestina o más lejos. Son proyectos más amplios que es dirigido a las organizaciones, que va más allá de lo que es un intercambio, que son proyectos a largo plazo sobre un tema concreto, estudios, etcétera. Entonces, bueno, esto por un lado. De hecho, si quieres, por tiempo para Kenia, Borja y demás, que nosotros vamos a participar en muchas más de estas y demás, entonces, como queráis. No, luego, si Paco, os vamos a pasar los materiales. Paco os pasa los materiales. Tanto las fichas que hicimos en la formación como la presentación, si la queréis. Entonces, bueno, estos son... Sí, vamos a ver, por información y por pesados, no os preocupéis que ya os tengo en la tableta, o sea, que prepararos que a partir de ya vienen 7 años de bombardeo hasta que me digáis, Paco, ya estoy en el extranjero como voluntario. Paco, ya deja de atosigarme. Hemos pasado los 30, Paco, y no podemos por lo menos tener la información. No, pero vosotros, como ha dicho Pepe, que me ha gustado mucho la edad que ha dicho, dice, es que con 60 también se puede presentar un proyecto. Claro. Sí, eso sí, ya te tienes que alojar en un sitio un poquito más caro. No, más caro no, más decente. Más decente. No, pero a ver, que estamos hablando de aquí, por ejemplo, ahora que vamos a hablar del Cuerpo Europeo de Solidaridad, ayer concretamente teníamos una asociación de personas mayores que como entidad que va a organizar actividades, no para jóvenes, puede acoger voluntarios, porque es un voluntariado, o sea, es un proyecto de solidaridad y eso es lo que vamos a ver ahora de manera muy rápida. Pero ya digo, de lo que veis aquí, 3 acciones tiene el Cuerpo Europeo. Voluntariado, ayuda humanitaria, que no la vamos a ver porque no funciona hasta el año que viene, es decir, gente voluntaria entre 18 y 35 años que quiera ir el año que viene a ayuda humanitaria, se ha empezado a meter este año dentro del programa Erasmus Plus, pero que el año que viene será vigor para aquellos que estén inscritos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y los proyectos solidarios, también, igual que el otro proyecto de participación, proyectos solidarios muy buenos para jóvenes que aunque no estén en una asociación, quieren hacer un proyecto local, no necesita socios
y muy buenos para los ayuntamientos que quieran coger y tengan jóvenes que participen mucho y decir, señores, podéis hacer estas actividades de manera solidaria y podéis recibir una financiación. Y entonces, concretamente, lo que es proyectos de solidaridad, que son, en definitiva, proyectos de jóvenes que quieren hacer algo en beneficio de la comunidad local. Y de hecho es que hay 20.000 proyectos que se vienen haciendo normalmente. Yo estoy haciendo cosas en mi pueblo y estoy haciendo actividades para que lo hagan otros y ya estoy haciendo un ejercicio de solidaridad porque soy una entidad sin fin de lucro y porque además estoy ocupando mi tiempo libre. Entonces eso es solidario. Y eso puede ser un proyecto de solidaridad, lo único que te hace falta que sea un grupo de 5 jóvenes. ¿Vale? Se hace en el propio país, la propia localidad, y lo que se pretende es que estos jóvenes hagan un cambio dentro de la localidad. ¿Qué es querer cambiar las cosas? ¿En qué ámbitos? Pues en todos esos. El que sea. O sea, llámese jóvenes que quieren hacer actividades deportivas para otros jóvenes, jóvenes que quieren hacer actividades culturales para otros jóvenes, información, campañas, sensibilización, medio ambiente, apoyo social. Bueno, ayer hicimos el de proyectos solidarios y tenemos un proyecto aprobado en Numancia de la Sagra que es con perros, con animales, y ha sido financiado por el programa. Jóvenes que cuidan y sensibilizan a otros jóvenes sobre el tema del cuidado de los animales. Se puede bastante. ¿Qué necesitamos? Algo rápido. Que se puede tocar sobre todo con temas de animales, que por ejemplo yo lo que aquí en nuestro municipio lo que más conozco. Es últimamente lo que más ha surgido, asociaciones de apoyo a, por ejemplo, a los gatos, que ahora hay bastante colonia de gatos abandonados, ese tipo. O sea, si no, nosotros lo que vemos al final es que canalizar todas esas ideas y que desde la Concejalía Nuestra de Juventud podamos dar apoyo a todas estas ideas. O sea, que hasta un tiempo atrás, pues no, con muchos cambios y muchas cosas, pues no ha habido un lugar exacto donde canalizarlo. No, pero no solo para ellos, el ayuntamiento les puede servir de apoyo y pedir la financiación como ayuntamiento, pero evidentemente quien tiene que gestionar eso son los jóvenes. Y apoyarlos en todos los sentidos. Si son como asociación o incluso como grupos de jóvenes, grupo informal de jóvenes. Y el ayuntamiento les avala y les apoya y les ayuda, incluso les orienta, porque por el tema administrativo, a los jóvenes ya sabemos, si este programa va dirigido a jóvenes con menos oportunidades, no le podemos pedir que sepa de programas europeos y de encima de burocracia, ¿no? Entonces ese apoyo está ahí, ¿no? Bien, jóvenes 5, entre 18 y 30 años. Es necesario que estén inscritos en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es decir, si tenéis intención de hacer algo de manera voluntaria o formar parte del Cuerpo Europeo de Solidaridad, os tenéis que dar de alta en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Que además, ahí una vez que estás dentro, pues vas a recibir información sobre la posibilidad de hacer un voluntariado en otro país, o si quieres hacer un voluntariado en tu propio país, que también se puede, y se te financia ese voluntariado, o sea, incluido el alojamiento, la manutención, aun siendo de tu propio país. En el caso de un proyecto solidario, fijaros, son proyectos de 2 a 12 meses, que no nos tenemos que ir a un proyecto de 12 meses, es decir, tenemos un grupo de jóvenes que están haciendo cosas y hace falta un proyecto de 3 meses, 2 actuaciones muy concretas, pues 3 meses, la financiación que nos van a dar es para 3 meses y nos da 1.500 euros. No nos tenemos que ir a un gran proyecto, porque a veces lo complicado es mantener a los jóvenes durante tanto tiempo. Pero sí en proyectos pequeños podemos ir financiando proyectos solidarios. Obviamente se tiene que ver el beneficio local, es decir, el beneficio de la comunidad. Si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, lo puede presentar una entidad y los chavales tienen que participar en el proyecto, igual que en el intercambio, en la fase de preparación, porque es su proyecto. La parte de quién te puede ayudar, que es un orientador, que lo llaman coach, pues igual, puede estar ahí, pero que él no te va a hacer el trabajo. Él tiene que trabajar con los jóvenes para que ellos vayan asumiendo esas responsabilidades, asegurarse de que esos aprendizajes se van cumpliendo porque no deja de ser un proyecto de educación no formal y que ellos asuman las responsabilidades. Pero realmente quien lo tiene que llevar a cabo son ellos. Porque si algo se defiende este programa es el tema de la educación no formal. Y esto se desarrolla a base de implicando a los jóvenes en todas las fases. Fijaros, la financiación es muy básica, 500 euros al mes. Si yo hago un proyecto, imaginaros una actividad, 2 actividades en beneficio de la comunidad local, entre que la preparo, entre que la ejecuto. O sea, no quiere decir que yo esté 3 meses, 4 meses haciendo cosas,
lo tengo que preparar, hago una campaña de sensibilización, hago una campaña no sé qué, una consulta, y al final hago una actividad concreta de 1, 2, 3, 4 días, los que sea, y sin embargo tengo un proyecto de 4 meses, recibo 2.000 euros, es suficiente. Pero si tengo un proyecto de un año, pues puedo recibir 6.000 euros, más luego si el coach está ahí, es decir, el orientador, le puede pagar hasta 12 días como mucho. No quiere decir que se le pague por un día por mes, ¿eh? A ti te corresponde, si tú justificas que este señor está apoyando y está dentro del proyecto, obviamente pues te financiarán esa cantidad de días. Que puede ser 1, que puede ser 2, que puede ser 3. Porque son jóvenes que necesitan una formación de un especialista en comunicación, porque van a hacer un trabajo en redes sociales. Necesitan alguien que les dé unas charlas sobre cómo hablar en público. Bueno, pues esos coaches les están enseñando habilidades para poder desarrollar su proyecto. O ese coach que es el que le va diciendo, oye, el papeleo, mira esto, hay que hacer lo otro, un poco el seguimiento, les está guiando, no les está nada más que un poco supervisando, ¿sí? Y motivando, que muchas veces es difícil. Y luego encima, este año lo que es el programa ha sacado una formación para todos aquellos que se inscriben en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Es una formación para que le vaya preparando, porque estamos hablando de no solo un joven que quiere hacer un proyecto solidario, sino un joven que quiere viajar a otro país. Un joven que quiere viajar a otro país y hacer un voluntariado durante un año. Entonces, bueno, ahí se han abierto unos canales de formación a través del online en 28 idiomas, que de momento creo que no están funcionando porque se está montando, ha sido este año, y bueno, tiene 5 módulos, los chavales pueden elegir, un poco, conocer un poco los valores de Europa, tu preparación si eres, estás preparado como para ser voluntario durante X tiempo, cómo puedes aprovechar mejor tu proyecto, qué puedes hacer cuando vuelvas a tu país después de un voluntariado, cuando acabe tu proyecto, cómo lo puedes encadenar. Muchos empiezan, la posibilidad de que la gente haga un proyecto local es motivarlo para que dé un paso más allá y que en el futuro pueda hacer un proyecto de voluntariado. Es decir, vamos a empezar desde lo local, vamos a empujar a los jóvenes desde lo local, a despertarle esa solidaridad a nivel local para la posibilidad de que luego puedan hacer algo más, porque el problema que ha tenido el programa siempre es, va dirigido a jóvenes con menos oportunidades, pero realmente luego no se traduce, no se les anima, no se encuentran capacitados. Entonces se están poniendo herramientas para eso, para que se den cuenta de que efectivamente pueden, ¿vale? Los proyectos en este caso, igual, el 5 de octubre es el plazo para presentar un proyecto que empiece a partir del 1 de enero, el 31 de mayo, la fecha es igual, y tu proyecto durará 1 año, 6 meses, lo que tú quieras, o sea, lo que tú consideres, porque tienes actividades, lo que tú planifiques, vaya. Y este es el más grande, que es el proyecto de voluntariado. O sea, este proyecto de voluntariado, estamos hablando de 25 años de experiencia, más de 28, más de 25, unos 28 por ahí, o 30. Y se trata de un voluntariado en otro país. A partir del Cuerpo Europeo que se ha creado hace 2 años, se puede hacer voluntariado en tu país. Pero lo bonito de esto es irte a otro país, porque la experiencia de aprendizaje durante 1 año en otro país es brutal. Lo que ha dicho antes Luis con intercambios, pues imaginaros, iros a otro país, la cantidad de habilidades sociales y la cantidad de competencias que adquieres, porque aprendes otro idioma, adquieres habilidades sociales a la hora de cómo hablar en público, dirigir una reunión, resolver conflictos, preparar un proyecto, gestionar un presupuesto. Bien, pues todo eso, al final, tanto en intercambio como en Erasmus como aquí, se traduce en un certificado que da la Comisión Europea que se llama Youth Pass, que es el certificado que desarrolla las competencias, que certifica que tú has adquirido esas competencias. Iguales que las educativas, digital, cultural, lingüística, lectoescritura, las mismas. Se puede desarrollar un proyecto de educación no formal. Aquí el voluntariado, pues estamos hablando de que alguien se va a otro país durante 2 meses, entre 2 meses a 12 meses, depende de los proyectos, es cuestión de buscar los proyectos. Tiene que tener entre 18 y 30 años, inscrito en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, como he dicho antes, que puede hacerlo desde los 17, y le da la oportunidad de vivir una experiencia conjuntamente donde se va a beneficiar como voluntario y donde se va a beneficiar la organización que lo recibe, porque está apoyando actividades. Entre 30 a 38 horas como mucho será tu trabajo, serán tus tareas, y entre esas tareas está la formación lingüística, es decir, tienes que aprender el idioma y lo vas a aprender a la fuerza, porque cuando uno se va por ahí,
se inmersa, se llama inmersión lingüística, pero la Comisión Europea tiene una herramienta para enseñarte el idioma que vayas, que es la OLS, y entonces tienes una aplicación informática donde tú vas haciendo a la semana unas cuantas horas para aprender el idioma de donde estás. Y obviamente tienes un tutor de la organización que te acoge y un supervisor. Bueno, da tiempo a poner el vídeo. Dura muy poco, dura... Por dos razones, una de ellas fue una razón personal y otra fue una razón profesional. Personalmente porque estaba en una situación un poco estancado aquí en España en ese momento, por la crisis, por el tema laboral y por el tema personal. Y luego la razón profesional porque me comentaron a través del voluntariado se pueden desarrollar distintas competencias donde te ayudan a crecer profesionalmente y luego te ayuda también a abrir muchas puertas en el tema del trabajo. Fijaros, sencillamente porque el voluntariado uno lo puede hacer relacionado con lo que ha estudiado. O sea, tenemos cantidad de voluntarios que han ido al extranjero a hacer temas de medio ambiente porque han estudiado ciencias medioambientales. Tenemos cantidad de gente que ha estudiado magisterio y se va a una kindergarten en Alemania o se va a centros educativos de Noruega, Islandia, porque son donde mejor funciona la educación. Y aprenden de sistemas educativos una brutalidad. Y porque donde mejor está conectado lo que es la educación no formal y la educación formal, son los países nórdicos. Y entonces allí hay gente que se pasa un año o 6 meses o lo que dure el proyecto y está haciendo cosas de manera voluntaria, con todos los gastos pagados, relacionados con su profesión. Y cuando viene aquí... Además que tengo algún amigo finlandés y demás, bueno, lo pequeño Borja, si le da por... rápidamente el país subvenciona bastante el hecho de que un extranjero venga con iniciativa a aprender a su país. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un amigo finlandés que se casó con la indonesa y la indonesa a los 6 meses de ya tener un certificado algo, ya la están subvencionando por el hecho de aprender finlandés y se integre más. Entonces, vamos, animo a que os da más. Lo habla muy bien el chico de en esta época un poco de que los jóvenes se pueden encontrar en un estancamiento, no encuentras trabajo de lo tuyo, encadenas trabajos basura, que trabajas tal. Pues oye, a mí me da mucha pena el no poder quitarme 20 años y volver a probar estos proyectos, porque además ahí, sobre todo los países nórdicos, subvencionan muy bien y dan mucha iniciativa para que puedas llevarla a cabo. Nosotros cuando mayor notamos el impulso del voluntariado fue con la crisis del 2008. La Comisión incrementó el presupuesto, hubo jóvenes con un índice de paro brutal que decían, ¿qué hago con mi vida? Y los jóvenes dijeron, pues mientras tanto me voy a otro país y aprovecho y aprendo otro idioma. Pero si además lo estás haciendo, un voluntariado relacionado con lo que tú has estudiado y con lo que te gustaría, pero es que también tuvimos muchos que no sabían ni idea, no tenían ni idea de qué hacer con su vida, ni haber estudiado ni nada. Y se fueron y descubrieron lo que les gustaba. Un joven que viajó de voluntario precisamente a Finlandia, descubrió que lo suyo era trabajar para los jóvenes, porque fue a un centro de juventud de Finlandia y está trabajando para los jóvenes en la comarca de la Sagra, dentro de una ONG. Y está organizando ahora intercambios, está acogiendo voluntarios y está organizando un montón de proyectos. Y era un joven, pues no te voy a decir fracaso escolar, pero en la comarca de la Sagra hay mucho, pero un joven que no sabía qué hacer con su vida. Y como eso hemos tenido muchos. Tenemos en general una chica búlgara, que es María, que ella, fíjate, esta chica trabajaba en empresariales, dejó para hacer un voluntariado durante un año en España y se ha quedado en España. Claro. Porque quería vivir la experiencia. Y bueno, pues en España ha encontrado sus digamos, lo que le gustaba. Claro. No le gustaba, y había estudiado empresariales. Y está colaborando con el Consejo de la Juventud de Ciudad Real. Entonces, es que hay muchos casos en los que es una oportunidad muy buena, por eso va dirigido a jóvenes con menos oportunidades y la gente te dice, ¿tengo que saber inglés? No. No, si es que el programa te va a enseñar. Todo lo que más marca es la vergüenza y más. Aparte, todo detalle, si queréis, sobre todo para los jóvenes, el carácter español es muy apreciado por el contacto físico y demás. En países nórdicos, y bueno, vosotros supongo que Pepe, Luis, conoceréis, son muy fríos. Entonces es súper apreciado que un español, que para ellos les cambia mucho su círculo de amistades y demás. Y yo que he tenido la oportunidad de viajar por esta amistad y somos súper preciados y les encanta y te tratan
una amabilidad y enseguida te hacen de la familia enseguida. En todos los programas de Cuerpo Europeo de Solidaridad, cuando vas de voluntario, como te integras en una organización, al final todos te tratan, porque claro, en definitiva tú vienes a hacer un voluntariado, te tienen que acoger bien, te tienen que dar alojamiento, manutención, pero también te tienen que integrar en la localidad. Pepe. Y sí, ha levantado la mano Borja. Sí, y yo detrás. Vale. Venga, Borja. Una duda. Mira, yo por ejemplo que he hecho un voluntariado europeo de 10 meses, ¿podría acceder a una oferta de trabajo o de práctica dentro del programa de la página de European Youth Portal? No, porque ha desaparecido ya. Claro. La parte de prácticas y empleo ha desaparecido. Como no ha resultado exitosa, esto se creó en el 2018, cuando se creó el Cuerpo Europeo, se metieron las prácticas y el tema de trabajo y no ha funcionado bien. Fue un intento. Incluso coordinar con la Red Eures, con el LIFE, con diferentes presupuestos de la Comisión Europea, y lo han quitado. Entonces ya no existe posibilidad, no porque no hayas hecho 10 meses, sino podrías, si hubieras seguido, podrías haber hecho una práctica de 6 meses y luego incluso otro contrato de 6 meses. Pero el tema es que le ha quitado, porque el fallo que tenía eso es que no financiaba la contratación del personal, se lo tenía que buscar la entidad. Entonces no merecía mucho la pena. Estaba más dirigido a los voluntarios que se querían quedar en la localidad, después de su voluntariado, decir, venga, que te vamos a dar apoyo para que te quedes otros 6 meses. Búscate la vida, una formación, unas prácticas o un empleo. Para eso sí que estaba dirigido. Vale, Pepe. Que quizás lo que sí podría hacer es participar en uno de equipo, ¿no? Sí, en un equipo sí, pero no es trabajo y prácticas. En un voluntariado en equipo sí que puedes participar, que son los que voy a explicar ahora. Voluntariado individual, que es lo que tú has hecho, y ahora sería un voluntariado en equipo, que eso sí puede repetir las... Vale, muy rápida mi pregunta, antes de que entres ya a saco con el agente de voluntariado en equipo. En la otra generación, ¿te acuerdas que había voluntariados de grandes eventos y que eran de muy corta duración, a lo que se acogían entidades como podría ser la entidad que organizase una Expo Universal o un campeonato deportivo de alta competición? Eso ya no existe tampoco, ¿verdad? Eso sí lo tiene la parte deportiva, está el deporte, que ha entrado como nuevo programa dentro de Erasmus y que ya se está descentralizando en los países, es decir, ya antes lo decidía Bruselas, es decir, la comisión evaluaba los proyectos y se aprobaba, ya se ha descentralizado presupuestos, pero no me digas quién, al final en España no estaban todavía, si lo iba a gestionar el SEPIE en colaboración con el Consejo Superior de Deportes o qué, pero ese tipo de eventos deportivos ya tienen su financiación a través de Sport, que es una parte del programa. Sí, y pero... también promueve intercambios, actividades, etcétera, etcétera. ¿Y para las expos universales o eventos de otro tipo de eventos? Todo eso depende de cómo lo trates, los enfoques, pues tiene que ser a través de un Erasmus, como K2, pues como cooperación internacional, como cooperación de asociaciones, o desarrollo de capacidades, esa es la vía, la centralizada. Todo evento que sea más allá, a nivel nacional, no existe la financiación. Claro, es que hay una singularidad muy importante que a los jóvenes les venía muy bien, y es que eran de cortísima duración, podían ser periodos de 15 días, pero que permitía a la organización pues tener cada 15 días un grupo importante de voluntarios durante varios meses. Sí, eso está funcionando dentro de este programa del cuerpo, pero dentro de una acción centralizada que se llama voluntariado en áreas de alta prioridad. Ok, ¿vale? localizado. Y te permite tener como mínimo 5 voluntarios durante los meses que quieras. Tú tienes que presentar un proyecto mínimo de 40 voluntarios para lo largo de un año y tú ya los vas renovando cada 15 días, cada 20 días, pero en áreas concretas que ellos deciden sobre temas concretos, y en este caso este año va dirigido sobre el tema de la salud para la recuperación del COVID. Y entonces en esas áreas ellos ponen específicamente cada año un tema y se decide en Bruselas. Es una acción centralizada que está aquí, dentro del Cuerpo Europeo de Solidaridad, se llama áreas de alta prioridad. ¿Vale? Eso está ahí. Muchas gracias. Bueno, voluntariado individual, lo que he dicho, 2 meses a 12, a un año, nos podemos ir. En el caso de que sean jóvenes con menos oportunidades, pueden hacer voluntariado de 2 semanas a 2 meses. Es importante saber, y voy a ir muy rápido porque queda poco tiempo, que
¿Cómo funciona esto? O sea, si un voluntario se inscribe en el Cuerpo Europeo de Solidaridad, por un lado ahí podrá ir viendo proyectos, podrá ir preguntando a las entidades que esté interesado y tal. Pero aquí hay varias partes que funcionan, que son las entidades, y lo vamos a ver ahora. Esto es lo que supone un voluntariado individual. Luego, un voluntariado en equipo son proyectos que puedes repetir y son actividades entre 2 semanas y 2 meses. No hace falta un socio. Esto lo bueno que tiene es que no hace falta un socio. Es decir, los voluntarios los puedes coger del Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero si tú tienes un grupo de chavales en tu pueblo, en tu ciudad, y los inscribes en el cuerpo y haces una actividad con 10 chavales de tu pueblo, solidaria, lo único que tienes que traer una cuarta parte de jóvenes del extranjero. No necesitas socios, los puedes coger del Cuerpo Europeo y decir, oye, que tenemos esta actividad durante 2 semanas en este pueblo. Fíjate, es casi como un intercambio, pero que al menos el 25% tiene que venir de fuera. Si tenemos una actividad de 15 personas, pues con que vengan 4 o 5 de fuera es suficiente. ¿Para qué? Para facilitar esa transnacionalidad, esa convivencia, y lo que os he dicho antes, animar a los jóvenes a decir, joder, yo también me puedo ir fuera. Y una actividad cortita, de 2 semanas a 2 meses, que puede ser 3, un mes, lo que queráis. Entonces, una actividad cortita que les incentive, que les enganche en esa experiencia de relacionarse con otros jóvenes de otro país. Y eso es un cuarto de duración. Y no hay límites, aquí podéis repetir. Aquí podéis repetir, o sea, el joven puede hacer varios. Y entonces la financiación al final es interesantísima porque es muy buena. Bien, lo que os he dicho, aquí hay 3 pilares grandes, básicos, que son los voluntarios, las organizaciones que presentan los proyectos y las agencias nacionales. Los voluntarios que tienen que estar inscritos en el cuerpo, que pueden hacerlo de 17, y que si tú quieres hacer un voluntariado individual de más de 2 meses a 1 año, solo lo puedes hacer una vez. Solo una vez. Así que si te decides a irte al extranjero, decide un voluntario, un proyecto con una duración larga porque no vas a poder repetir. Cuestión distinta es que hagas un proyecto de voluntariado porque eres un joven con menos oportunidades y lo que os he dicho antes, para engancharle, le metemos en un voluntariado de corta duración que se llama porque es un joven con menos oportunidades. Ese sí que va a poder repetir en un voluntariado individual para muchos meses. Es decir, vale, te puedes ir. Pero es que además los puedes hacer en tu país. Si tenéis un joven que está un poco así y tal, y lo engancháis, oye, mira que te has perdido, ¿quieres ser voluntario y hacer estas tareas a lo largo de la semana? Bueno, le van a financiar igual que si viniera de fuera. La alimentación, el alojamiento y el dinero de bolsillo. O sea, podemos tener voluntarios nacionales. No necesariamente necesitamos socios en ese caso. Bueno, esto es lo de la repetición de inferior a 2 meses y las áreas las mismas que hemos dicho antes. La formación, como se inscribe en el cuerpo, también la tiene. En el caso de las organizaciones, bien, si fuéramos una organización que quisiéramos traer voluntarios o quisiéramos enviar voluntarios, tenemos que pasar por esta solicitud, que es tener un sello de calidad. El sello de calidad no es otro nada más que la Agencia Nacional te reconozca que estás capacitado para acoger voluntarios o enviar. Esa es la diferencia, que hay que cubrir varios trámites. Como entidad te tienes que dar de alta en el sistema que tiene la Comisión Europea con tu identificador y cuando ya te has reconocido, entonces ya puedes presentar proyectos. En el caso de intercambios, exactamente lo mismo. Te das de alta en el sistema de organización de la Comisión y luego ya presentas proyectos. Pero en el caso de Cuerpo Europeo, primero tienes que pasar por el filtro, es decir, que te reconozcan que estás capacitado para acoger voluntarios. Y una vez que tienes el sello de calidad, pues ya presentas proyectos. El sello de calidad, cuando uno presenta el sello de calidad, tiene que decidir qué quiere hacer. ¿Voy a coger voluntarios? ¿Voy a apoyar voluntarios para enviar? ¿Voy a apoyar voluntarios porque tengo que apoyarlos a la hora como entidad de apoyo? Es que la entidad de apoyo es básicamente de envío. Y luego está la entidad de acogida. ¿Que quiero presentar proyectos para recibir la financiación? Entonces tengo que ser el líder. Y el líder tiene que ser además o bien de apoyo o bien de acogida. Entonces una entidad líder presenta un proyecto con una entidad de acogida y entonces a partir de ahí ya negocias con los otros países, con otros socios para traer voluntarios o para enviar. Por eso, un voluntario tiene que buscar su proyecto, están en el portal europeo de la juventud, los proyectos que están aprobados, puede entrar en contacto con esos países, con esas organizaciones y a partir de ahí
te dirá, bueno, ¿quién es tu entidad de apoyo? Y entonces tienes que decir, pues voy a buscarla. O vas a una entidad de apoyo y decir, mira, me gustaría. O entidad de apoyo, que estás aquí en una lista. En Castilla-La Mancha, en el portal de Joven de Castilla-La Mancha, hay una lista que son las que están reconocidas ahora mismo con sello de calidad. No sé si está actualizada porque ya hace tiempo que no lo miro, pero están ahí colgadas, entonces tú te puedes dirigir a ellas y decir, oye, necesito una entidad de envío para tal. O a veces las entidades de acogida de ese país te dicen, vale, yo conozco en España una entidad de envío, ponte en contacto con ella y te envía. Y se te facilita el billete, se te facilita todo. Bueno, la parte que se financia, bueno, esto es un poco, voy a pasarlo muy rápido porque ya lo hemos visto, las entidades que organizan, y vamos a la parte económica para que veáis. La parte que se financia, el transporte. Todo esto se paga a la entidad que presenta el proyecto y ese se encarga de pagar el billete al voluntario, de darle el dinero de la comida, de alojarle, etcétera, etcétera. Como organización recibe 2.000 euros. Si tú organizas un voluntariado en equipo, 2.000 euros. Si organizas un voluntariado individual, 225 por voluntario. Si yo puedo acoger 4 voluntarios, yo puedo acoger 3, 2, en función de la cantidad de actividades. Tengo que tener contenido para que esos voluntarios estén haciendo cosas, 30 horas a la semana cada uno. Entonces, bueno, pues esa es la cantidad que te dan. Y luego para el alojamiento en España te dan 19 euros por día. Eso supone 580 o por ahí más o menos. Si quisiéramos hacer un voluntariado en Túnez, en Marruecos, aquí hay voluntarios que están en Túnez de Illescas. Entonces, si queremos hacer voluntarios fuera, pues evidentemente se presenta en España una entidad para recibir el dinero en España y poder enviarte fuera. Igual con intercambio. Se presenta allá donde haya una agencia nacional. Recibe 19 euros. Si vas a otro país te va a dar la cantidad que corresponda porque hay una tabla por países. Y luego, en el caso de que sea un joven con menos oportunidades, le dan 6 euros para tutorizarle, para apoyarle a la organización. Al joven también voluntario, con esos 19 euros que hemos dicho antes, la organización le tiene que dar alojamiento y alimentación. Y luego al joven le corresponde 5 euros de bolsillo. 5 euros al día, con lo cual son 150 euros al mes, porque tú las necesidades básicas las tienes cubiertas. Esos son para tus gastos. El tema de la OLS, que es la formación lingüística, en el caso de que no funcione, la organización recibe un dinero para que te des formación. Y luego viajes también si hay una visita de preparación. Y costes excepcionales. Los costes excepcionales están en todas las acciones de todos los programas. Jóvenes que necesiten apoyo especial, el 100% se le va a financiar a la organización, para que ese chaval, ese joven, pueda participar en las mismas condiciones que los demás. ¿Vale? Esto es cuando las entidades presentan los proyectos, pero si es un joven, te tendrás que dirigir a ese tipo de organizaciones. En este caso, te corto un momento, Pepe. En este caso, por ejemplo, sería solicitar una visa. ¿Podría ser? Si tienes que solicitar una visa, está cubierta con costes excepcionales. Eso sería un coste excepcional, ¿no? Por ejemplo. Igual que una PCR, si en el caso que te la pidan para viajar a un país. O igual que si te tuvieras que poner unas vacunas para ir a un país concreto, eso está como costes excepcionales. Está financiado al 100%, lo que necesites. Vale, gracias. Igual que imagínate que un joven, no te voy a decir, los jóvenes de Túnez o de Marruecos a lo mejor necesitan un visado para venir aquí y cuesta 30 euros. Tú obviamente presupuéstalo antes para que luego no te cueste de tu bolsillo, de la entidad, vamos. Pero todo eso está financiado al 100%. Vale, gracias. Y luego, el apoyo que ponen las agencias nacionales es fundamental porque cuando llegan los voluntarios a un país tienen que recibir una formación a la llegada. Una formación a la llegada que se juntan a un montón de voluntarios y donde se les forma sobre los derechos que tienen, las obligaciones, lo que le cubre el seguro, porque la Comisión Europea tiene un seguro para todo, que es un seguro Signa, y tiene una cobertura brutal. Entonces, todo eso se le informa al voluntario. Lo que es el aprendizaje no formal, que también tienen que cubrirlo, tienen que aprender a valorar todo ese aprendizaje, esas competencias que han ido adquiriendo. Entonces, tiene una formación a la llegada, pero cuando están a mitad del proyecto, se hace también una evaluación intermedia para valorar efectivamente que están bien alojados, que se están dando las condiciones que el programa establece. La semana pasada tuvimos una evaluación intermedia de 80 participantes, 80 voluntarios de toda Europa. De toda Europa y fuera de Europa, porque había de Rusia, había también de Marruecos, había de muchos sitios. Entonces, bueno, quiero decir que está en la comisión permanentemente las agencias nacionales detrás de que se cumplan los objetivos del programa y que el voluntariado no está desarrollando una tarea
que está sustituyendo un cuerpo de trabajo, un puesto de trabajo, por ejemplo, y que tiene las condiciones de vida cubiertas, porque la inversión que tiene el programa aquí es muy grande. Y luego cuando vuelves a tu país hay un evento anual que se llama Evento Anual de Voluntarios, y donde se les invita a participar en una localidad durante 2 o 3 días, un poco para intercambiar experiencias, ver qué pasa con sus vidas después de ese voluntariado, cómo lo puede aprovechar, etcétera. Y los países no son los mismos, ¿eh? No son los mismos que en Erasmus Plus, porque no todos los países han suscrito convenio con el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Pero de cualquier forma lo tenéis en la guía, lo tenéis en la información, ¿eh? A la hora de... Lo que he dicho antes, si queremos ir de voluntarios a Túnez, el proyecto se presenta en España. Pero si los tunecinos quieren venir a España, el proyecto se presentará en España. Porque es donde está el dinero, vaya, hablando en plata. Bien. Y poco más. Fíjate, -5. -5. Mira, venga, Pepe, tenemos 5 minutos. Porque te tienes que ir a Campo de Cristana, si no, Sí. ibas a recibir pa'l pelo. ¿Por qué? Nah, pues porque el roce hace el cariño. Y como últimamente no nos deja el COVID que nos rocemos. Sí. Pero aquí utilizamos eso de la confianza de asco. Bueno, vamos al lío. Borja, Kenia, Lisbeth y Israeli pareja, que me perdonen, voy a lo mío. Que son los que los va a apoyar el ayuntamiento en lo que necesitan. Es a lo que vamos. ¿Cuándo empezamos a trabajar aquí en el Centro Joven? Para montar un algo. Algo tendréis que hacer, ¿no? Digo yo. Si no, vaya pena de tarde habéis echado. No. Yo sabes que me complico mucho. Siempre estoy complicándome. Así que luego pasaré por allí. Vale. ¿Y Kenia? ¿Qué se cuenta? Pues también, me pilla un poquito más lejos, pero sí. No, la verdad que me ha gustado, o sea, el conocerlo, sobre todo mucho lo del voluntariado, porque es algo que lo tengo ahí muy pendiente, y eso, y la verdad que contenta, que me gusta con lo que me he quedado, y irme informando más, porque también son tantas cosas. Sí. Esto poco a poco, sí. Y cualquier duda que tengas, pues, o el referente que tú tengas más confianza por proximidad geográfica o tienes toda la red Eurodesa en la mano, o sea que con un clic a través del portal europeo de la juventud, pues... A ver, algo que siempre me gusta decir es que lo mejor de las tecnologías es que nos permiten ser bastante autónomos, entonces no dependemos, pues qué pena si la gente de Albacete dependiera de mi trabajo, ¿no? Como referente para temas de movilidad. Por suerte, pues con un clic le haces una pregunta a 1000 personas a la vez, entonces os animo a eso, a que no os esperéis a ver si os contesta el que os toque, sino que lancéis las preguntas, como os decía, una muy rápida que es un solo clic, es al portal europeo de la juventud, y si dices me voy a ir a Polonia, clicas a qué país quiere que vaya la consulta, o dices no me fío de los polacos, voy a preguntarle a los españoles pero sobre los polacos, por ejemplo. Además, la ventaja que tenéis vosotros en Albacete es que es un centro joven muy grande, con un montón de trabajadores juveniles, con un montón de servicios, y que no solo ofrecen muchos servicios, sino que tienen el teléfono del que sabe las cosas. Es decir, si no lo saben, miran la agenda, que saben quién lo tiene. Y saben Gracias por decir con otras palabras más suaves que sabemos más que por lo otro. Sabéis por todo, pero si no lo tuvierais, porque no todos somos una biblioteca, perdón, una enciclopedia universal, pues tenéis el teléfono de quien lo sabe. Sí, la verdad es que estamos bien acompañados. Sí, muy bien, chicos, yo voy a tener que dejar. Sí. Sí, ha sido un placer. Nada, espero que Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber estado con nosotros estas 2 horas, más el taller anterior. Y también a Luis por acompañarnos. Como tengo el teléfono del que tiene el teléfono, pues no descarto que a lo mejor nos cuentes en octubre para Time to Move, que volveremos a la carga con temas de movilidad y queremos hacer cositas. Y nada, pues al resto, muchísimas gracias por acompañarnos. En unos días, cuando tenga ya el enlace de YouTube, os enviaremos, además de la grabación mediante ese enlace,
también los materiales que Pepe comparta de la presentación, así como los materiales que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de estas últimas semanas gracias a Eurodesk y la formación que nos han dado. Muy bien. Pues chicos, un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.